Bien, en esta oportunidad vamos a ver acerca de las funciones. Vamos a ver qué es una función. Imaginemos que tenemos un frasco con caramelos de frutilla y de naranja. Una función podría ser separar a los caramelos de color naranja dentro de ese conjunto de caramelos. Otra función también podría ser separar aquellos caramelos de frutilla dentro de ese conjunto de caramelos. Otra función podría ser, por ejemplo, tomar los caramelos de sabor naranja y venderlos a 2 pesos y a los caramelos de frutilla venderlos a 5 pesos. Es decir, que tomaríamos un conjunto y llegaríamos a otro conjunto. O lo que vemos aquí gráficamente con el diagrama de Venn, nosotros tenemos un conjunto de partida y una relación que se establece con el conjunto de llegada. De tal manera que cada caramelo, cuando yo vendo un caramelo de naranja, obtengo como resultado 2 pesos. Si vendo 2 caramelos de naranja, voy a obtener como resultado 4 pesos. Si vendo 3, 6 pesos. Y así sucesivamente para cada uno de los caramelos que yo venda. Entonces nosotros podemos ver que esto es una función. Una función es una relación que se establece entre 2 conjuntos de tal manera que se relaciona un elemento de un conjunto con otro elemento del conjunto vecino. Es posible que nosotros tengamos 2 elementos que se relacionan con un solo elemento de aquí. En ese caso tendrá un nombre que se llama función inyectiva, pero no es el tema que estamos analizando ahora. Pero quedándonos en claro, una función es una relación que se establece entre cada uno de los elementos de un conjunto de partida y de un conjunto de llegada. A nuestro conjunto de partida le llamaremos X y a nuestro conjunto de llegada le llamaremos Y. O también se le llama f de X, porque es al conjunto X al que se le realizó la operación f y como consecuencia tenemos este conjunto de llegada. Veámoslo de otra manera. Tenemos el dominio de una función, que sería todos los valores de x, y el recorrido o codominio también de la función, que serían todos los valores de y obtenidos luego de aplicarle la función f a cada uno de los valores de x. Esto ya lo hacían ustedes cuando hacían la tablita. Si ustedes se fijan, este conjunto de x es el mismo que ustedes ponían en la tablita como la columna de las x, y este conjunto de y o f de x es el conjunto que ustedes ponían en la tablita como los valores de y. Luego lo que ustedes hacían era graficar en el eje x, que era el eje horizontal, es decir, en el plano cartesiano, el eje x corre de manera horizontal y el valor positivo estaba a la derecha y el valor negativo a la izquierda. Y en el eje vertical se graficaban las y'es y la y positiva iba para arriba y el valor de la y negativa iba para abajo. Luego lo que nosotros hacíamos con esta tabla es graficar cada uno de estos puntos. Tomamos el valor de la x, tomamos el valor de la y donde había una intersección nosotros marcábamos un punto. Para cada uno de los conjuntos de valores obteníamos los puntos obtenidos de las intersecciones de los valores de x y de y uniendo todos esos puntos con una línea trazábamos una gráfica. Entonces decíamos que esta gráfica representaba la función y igual a f de x. En este caso la función es y igual a 2 multiplicado por x. Porque si x vale a 1 y lo multiplico por 2 obtengo 2. Si vale 2 multiplicado por 2 obtengo 4 y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar un poquito más profundamente de lo que es el dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente o x. Y el recorrido, llamado también imagen, codominio o rango, es el conjunto de valores que toma la variable independiente y. Analíticamente, veamos por ejemplo esta función. Nosotros tenemos la función y igual a x al cuadrado más 3. Analicemos qué valores le podemos dar a la variable x. ¿Le podemos dar valores negativos? A ver, veamos. Si yo le diera un valor menos 2 elevado al cuadrado,
como es base negativa exponente par, el resultado será positivo. O si se quiere, menos 2 por menos 2, menos por menos me da más, y 2 por 2 me da 4. 4 más 3 me da 7. No tengo ningún inconveniente para colocar valores negativos en la variable x. Veamos el 0. 0 elevado al cuadrado es 0. 0 más 3 sería 3. Tampoco me genera ningún inconveniente colocar un valor neutro o 0 en la variable x. Veamos ahora con los valores positivos. 2 elevado al cuadrado me da 4. 4 más 3, 7. Si ustedes recuerdan el ejemplo de menos 2, nos da el mismo valor de y que si colocamos menos 2 o más 2. Esto es porque al tener un exponente par, tanto menos por menos me da más, como más por más me da más. Entonces siempre el resultado de lo que hay dentro de una exponente par, un exponente cuadrático, en este caso par, siempre va a dar como resultado un número positivo. Bien, entonces podemos concluir que no existe ningún valor que nos genere una complicación en los valores de las x. Decimos entonces que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Se escribe con paréntesis porque los signos infinitos siempre son intervalos abiertos, porque el infinito no es un número definido, sino solamente sabemos que es un número muy grande. Otra forma de decirlo sería que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Cuándo podría llegar a causar algún problema? Generalmente, desde el punto de vista analítico, por supuesto, los problemas con el dominio se generan con tres tipos de funciones. Uno de los tipos de funciones serían con las raíces cuadradas. Si acá hubiera en vez de un cuadrado una raíz cuadrada, nosotros sabemos para que tenga un resultado dentro de los números reales, el valor que hay dentro de la raíz tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Es decir, la raíz cuadrada de 0 existe y es 0, porque 0 por 0 es 0, pero la raíz cuadrada de menos 1 no existe dentro de los números reales, sino que ya entra en el campo de los números complejos. Es decir, la raíz cuadrada de menos 1 sería i. Pero eso se escapa del campo de los números reales, por lo cual diríamos que ahí habría un inconveniente. Otro ejemplo de un inconveniente que podría haber en el tema del dominio sería, por ejemplo, la función logaritmo, tanto sea logaritmo decimal, logaritmo natural o cualquier base, porque las funciones logaritmos no pueden tomar el valor 0 ni valores negativos. Es decir, los argumentos de la función logaritmo tendrían que ser mayores que 0. No pueden ser iguales, tienen que ser mayores que 0. Otro ejemplo de un problema que se podría generar en una función, en el caso del dominio, sería, por ejemplo, en un denominador con un valor de x. Siempre que el denominador, todo el resultado del denominador, tienda a ser un valor muy pequeño, es decir, muy cercano a 0, el resultado de la función crecerá de manera indefinida. Pero ese tema lo vamos a tratar con más detalle cuando veamos el tema de límites. Bien, veamos lo que es el recorrido. El recorrido de esta función. Analicemos nuevamente los valores negativos. Si nosotros le damos, por ejemplo, un valor menos 2 al cuadrado es 4, 4 más 3 es 7. Veamos con el menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, porque menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. 1 más 3 es 4. Veamos ahora con el 0. 0 al cuadrado es 0, más 3 es 3. Si nosotros colocamos un valor mayor que 0, es decir, el 1, por ejemplo, nos va a dar un mayor valor que el 3. Es decir, el menor valor que yo puedo obtener con esta función es cuando x toma un valor de 0. Porque cualquier valor, por más que sea negativo o positivo, me entregará como resultado un valor positivo que sumado al 3 me dará un valor obviamente mayor que 3. Entonces el menor resultado que puede entregar esta función es el 3 y es en el caso de que x valga 0. Entonces diremos que el recorrido de esta función es desde el 3, que está como intervalo cerrado, hasta el infinito, obviamente como intervalo abierto. Otra forma de decir el recorrido de esta función son todos los números reales mayores o iguales que 3.
¿Por qué decimos mayores o iguales que 3? Porque supongamos que x vale 0. Si vale 0, 0 elevado al cuadrado sería 0, y 0 más 3 sería 3, con lo cual nuestra función sería igual a 3. Por eso dice que van a ser mayores o iguales que 3. Veamos ahora gráficamente. Si nosotros hacemos la gráfica de esta función, vamos tomando cada uno de esos puntos y lo graficamos, vamos a ver, perdón, el anterior, ahí. Vamos a ver que, por ejemplo, en el valor de las x, esta función puede tomar cualquier valor y crece hacia la izquierda tanto como a la derecha. Es decir, que el dominio, se comprueba que el dominio de esta función es desde menos infinito a más infinito. Si nosotros analizamos los valores que toma la función en el eje y, vamos a ver que el mínimo valor que toma es el valor 3 y desde ahí toma valores positivos o mayores que 3. Con lo cual se comprueba que el recorrido de esta función es desde el 3 cerrado, porque lo incluye, hasta más infinito, abierto obviamente. Veamos otro ejemplo. Ni siquiera vamos a analizar la ecuación de esta función. Analicemos solamente la gráfica. Si nosotros vemos esta función, en el primer punto aparece un punto relleno o un círculo relleno, y en este caso un círculo vacío. En el caso de que el círculo sea relleno, significa que incluye a ese valor, mientras que en el caso de que el círculo esté abierto, quiere decir que se puede aproximar mucho, pero no está incluido ese valor. Entonces, si nosotros tomamos acá el dominio, podríamos decir que iría desde el 1, incluido, es decir, cerrado, hasta el 11, abierto, porque no lo incluye. ¿Qué quiere decir que no lo incluye? Quiere decir que se acerca mucho a él, es decir, podría ser 10,9, 10,99, 10,99999, un valor muy cercano a 11, pero nunca igual a 11. Podríamos decir también que x va a ser menor que 11 o mayor o igual que 1. Por lo cual, una forma de escribir el dominio de esta función sería desde el 1, cerrado, con corchetes, hasta el 11, con paréntesis, porque es abierto. Reitero, es cerrado el 1 porque el puntito está escrito de color negro, y es abierto el 11 porque el puntito no está relleno, sino que es un círculo vacío. Veamos ahora respecto al tema del recorrido. Si nosotros analizamos los puntos mínimos y máximos que toma la función, veremos que el menor valor que está incluido ahí sería el valor 2. Y sí es ese valor, porque toca ese punto. Es decir, en esta función exactamente toma el valor 2 en el valor mínimo. Entonces, el recorrido partiría con el valor 2, que es un intervalo cerrado porque lo incluye al valor 2. Mientras que el valor máximo sería aproximadamente 9,5, pero es un valor abierto porque recordemos que al tener un círculo vacío, no llega a ese valor, sino que se aproxima mucho a él. Es decir, podría ser 9,499999 y tantos 9 como nosotros queramos, pero nunca llegaría al valor 9,5. Entonces, nosotros trazaríamos nuevamente las gráficas y la flecha sería una flecha rellena para el valor menor y una flecha abierta o vacía para el valor mayor. Veamos ahora otro tema, intersección con los ejes. La intersección con los ejes es cuando la función corta a alguno de los ejes, sea el eje horizontal, es decir, de las x, o el eje vertical, es decir, el eje de las y. ¿Cómo se hace para calcular esta intersección con los ejes? Se procede de la siguiente manera. La intersección con el eje x o eje de las abscisas se halla sustituyendo y igual a 0 en la ecuación y despejando el valor de x. Mientras que para la intersección con el eje y o eje de las ordenadas se halla sustituyendo el valor x igual a 0 y despejando la variable y. Es decir, si yo busco la intersección con x, haré y igual a 0.
y si busco la intersección con y, haré x igual a 0. Veamos algebraicamente un ejemplo. Supongamos la ecuación y igual a x al cuadrado menos 3. Si nosotros buscamos la intersección con el eje x, dijimos que teníamos que hacer y igual a 0 en la ecuación original. La ecuación original es x al cuadrado menos 3. Y igual a x al cuadrado menos 3. Pero como y es igual a 0, si nosotros reemplazamos, nos queda 0 igual a x al cuadrado menos 3. Luego nosotros reacomodando, es decir, este valor negativo pasándolo del otro lado del igual, nos quedaría menos 3 igual a x al cuadrado, o lo que es lo mismo, x al cuadrado igual a 3. Recuerden que si nosotros tenemos el menos 3 y pasamos al otro lado de la igualdad, nos quedará con signo positivo. Entonces sería x al cuadrado más 3. Entonces, si nosotros sacamos este cuadrado y lo pasamos al otro lado como raíz, nos quedaría la raíz cuadrada de más 3, lo cual da como resultado un valor irracional, porque tiene infinitas cifras después de la coma, aproximado al 1,732, etc. Veamos ahora lo que es la intersección con el eje y. Para la intersección con el eje y, recordemos que hacíamos x igual a 0. Entonces, en nuestra ecuación inicial, y igual a x al cuadrado menos 3, hacíamos que x sea igual a 0. Como x igual a 0 y reemplazando, nos queda y igual a 0 al cuadrado menos 3. Si nosotros elevamos 0 al cuadrado, nos da 0. Y 0 menos 3 nos da menos 3. Es decir, y sería igual a menos 3. Entonces, recuerden que hemos encontrado la intersección con el x, que es 1,732. Acá cabe destacar un detalle importante. Todas las raíces cuadradas de índice par tienen un resultado positivo y negativo. Es decir, este 1,732 sería positivo y negativo. Es decir, la intersección con el eje x sería en dos lugares, en menos 1,732 y en más 1,732, etc. Mientras que la intersección con el eje y debería darnos y igual a menos 3. Bien, veamos ahora si lo hacemos gráficamente con la aplicación GeoGebra. Si nosotros abrimos la aplicación GeoGebra, que acá justamente estoy abriendo eso en el navegador, e iniciamos la calculadora, de paso, un detalle mientras se carga, es que ustedes tranquilamente podrían estar utilizando la aplicación GeoGebra que se utiliza para el celular. Bien, vamos a mostrar dónde está el teclado. Acá está el teclado. Bien, abrimos el teclado y escribamos nuestra ecuación. Recordemos que nuestra ecuación era y igual a x elevado al cuadrado menos 3. Si nosotros vemos, vamos a cerrar el teclado. Si nosotros vemos, esta gráfica intersecta al eje y en el valor igual a y igual a menos 3. Si nosotros recordamos lo que decía nuestros cálculos, habíamos encontrado que el eje y lo intersectaba en el valor de menos 3. Luego, si nosotros volvemos al GeoGebra y vemos los valores en los cuales intersecta el eje X, vamos a ver que este valor es menos 1,73 y etcétera. Si ustedes se fijan, podemos hacer 73,2, ¿sí? Y por el lado del eje X positivo, hacemos un zoom y desplazamos y vamos a ver que también es el valor más 1,73205, etcétera, ¿sí? Nosotros podemos hacer tanto zoom como nosotros queramos y ahí nos va a mostrar. Entonces hemos demostrado de manera gráfica cómo es que se encuentra la intersección con los ejes X e Y. Bien, es importante que ustedes comprendan que para aprender realmente esto
es muy útil que ustedes realicen ejercicios. A continuación yo les voy a dejar un listado de ejercicios que ustedes van a tener que encontrar el dominio, el recorrido y la intersección con los ejes de las funciones que yo les voy a dar. Un detalle importante para complementar lo que veníamos diciendo. Para que una ecuación sea una función, no debe haber dos valores de y para cada valor de x. Es posible que haya dos valores de x para un mismo valor de y, como por ejemplo acá. Yo tenía que menos 1,73 me daba como resultado 0 y 1,73 me da como resultado 0. O por ejemplo, el valor menos 1 me da el mismo resultado que el valor 1, porque la altura, el valor de y, me dan ambos menos 2. Volvamos a la ecuación. Veamos, supongamos que x vale menos 1. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, 1 menos 3 o más 1 menos 3 sería menos 2. Veamos si x vale 1 positivo. 1 al cuadrado positivo sería 1 positivo, 1 positivo menos 3 sería menos 2 y nos estaría dando el mismo resultado. Entonces vemos que dos valores de x pueden darnos un mismo resultado de y. Pero lo que no es aceptable dentro de las funciones es que un solo valor de x me dé dos valores de y. Es decir, que esta gráfica corte al eje x en varios al eje y en varios puntos. Eso ya no sería una función. Podría ser una ecuación, como por ejemplo la ecuación de la circunferencia, pero no sería una función, porque para ser función no pueden haber dos valores de y para cada valor de x. Bien, dejamos hasta acá este video. Les voy a dar unos cuantos ejercicios para que ustedes practiquen y cualquier duda que tengan lo vamos a estar conversando o me están mandando algún mensaje o lo vemos en la siguiente clase.